Imagina por un momento que los mitos, las leyendas y las historias antiguas no fueran simples cuentos para explicar lo inexplicable, sino recuerdos de algo real. Y si los dioses de las civilizaciones antiguas no fueron producto de la imaginación humana, sino la interpretación de algo que realmente ocurrió, hoy exploraremos la polémica teoría de los alienígenas ancestrales. Una teoría que nos invita a mirar el pasado con otros ojos, a cuestionarnos qué tanto sabemos realmente sobre nuestra propia historia y a considerar la posibilidad de que no hayamos estado solos desde el principio. Quédate hasta el final, porque algunos de los misterios que descubriremos podrían cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Y te adelanto que en el último capítulo revelaremos un descubrimiento arqueológico tan antiguo que desafía todo lo que creíamos saber sobre el origen de la civilización. Porque como siempre, aquí, en el libro del oculto, te lo contamos. La teoría de los alienígenas ancestrales propone algo revolucionario, que visitantes de otros mundos habrían influido en el desarrollo de civilizaciones humanas. No es una idea nueva, pero cobró fuerza moderna en 1968 con Erich von Däniken y su polémico libro Recuerdos del futuro. Ahora quiero hacerte una pregunta a ti, que estás viendo esto. ¿Por qué tantas culturas separadas por océanos y miles de años hablan de lo mismo? Los sumerios hablan de los Anunnaki, que descendieron de las estrellas. Los mayas decían que Kukulcán vino desde el cielo. En la India, los textos védicos narran cómo seres celestiales viajaban en máquinas voladoras. ¿Es todo una coincidencia? ¿Un arquetipo que se repite? ¿O será que algo o alguien realmente vino del cielo? Antes de que formes tu opinión, déjame mostrarte las evidencias que han desconcertado a arqueólogos y científicos durante décadas. Porque lo que vamos a ver a continuación no son teorías, son hechos que existen, están ahí y demandan una explicación. Comencemos con lo que podemos tocar, medir y estudiar, las construcciones que desafían nuestra comprensión. Las pirámides, y no solo hablo de las de Egipto. ¿Te has preguntado por qué civilizaciones separadas por océanos y milenios eligieron exactamente la misma forma para sus construcciones más importantes? Pirámides en Egipto, pero también en México, con los mayas y aztecas, en Camboya, en Angkor, en China, en la provincia de Changchi, en Sudán, en Bosnia y en Perú. ¿Casualidad o existe algo especial en esta forma geométrica que trasciende culturas y épocas? La Gran Pirámide de Giza no es solo una tumba, es una máquina de precisión matemática que apunta exactamente al norte magnético. Sus proporciones recrean la razón áurea y su construcción habría requerido colocar un bloque de 2,5 toneladas cada 2 minutos durante 20 años, trabajando sin descanso. Pero si eso te parece impresionante, viajemos a Baalbek, en Líbano. Allí encontramos bloques de piedra que pesan más de 800 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, las grúas más potentes del mundo actualmente pueden levantar máximo 20.000 toneladas. Pero estos bloques fueron transportados, levantados y colocados con una precisión milimétrica hace más de 2000 años. Y luego está Pumapunku, en Bolivia. Bloques de andesita y arenisca roja cortados con una precisión que rivaliza con las máquinas industriales modernas. Encajes perfectos, sin mortero, ángulos de 90 grados exactos. Y todo esto a casi 4.000 metros de altitud, donde el trabajo físico es mucho más agotador. ¿Podrían estas construcciones ser la prueba de un conocimiento o tecnología perdida? La respuesta oficial es que el ingenio humano y la fuerza bruta lo explican todo. Pero hay algo más que no cuadra. Ahora observemos lo que nuestros antepasados decidieron preservar para la posteridad en sus pinturas y grabados. En cuevas de todo el mundo encontramos figuras humanoides con extraños cascos o trajes. En Italia, las pinturas rupestres de Valcamonica muestran seres con auras radiantes alrededor de sus cabezas.
En Australia, los aborígenes pintaron durante milenios a los Wandjina, figuras sin boca, con grandes ojos y halos luminosos, y las líneas de Nazca, geoglifos gigantescos que solo pueden apreciarse completamente desde el aire, en una época donde, supuestamente, el vuelo era imposible. Entonces surge la pregunta, ¿estamos interpretando mal estas obras como simples expresiones artísticas o realmente reflejan algo que ellos vieron? Porque hay patrones que se repiten en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Algunas de las evidencias más grandes no están grabadas en piedra, sino escritas en textos antiguos que describen encuentros con seres de otros mundos. Los sumerios, la primera civilización conocida, escribieron detalladamente sobre los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Según sus tablillas, estos seres enseñaron a la humanidad agricultura, astronomía y las artes de la civilización. Según el Popol Vuh, los dioses creadores mayas moldearon a la humanidad en varias ocasiones hasta lograr una versión definitiva hecha de maíz. Algunos investigadores alternativos interpretan estos relatos como evidencia de visitas de seres venidos de las estrellas. ¿Es solo mito o hay algo más? En los antiguos textos védicos de la India se mencionan los vimanas, vehículos voladores utilizados por dioses y héroes. Algunos relatos los describen con detalle casi mecánico y muchos creen que podrían haber sido máquinas reales, tecnología antigua olvidada o simple mito. Entonces, ¿y si la teoría va más allá de simples visitas? Algunos investigadores proponen que estos seres no solo nos visitaron, sino que manipularon nuestra genética. Los saltos evolutivos abruptos en el desarrollo humano, como el rápido crecimiento del cerebro o el misterioso eslabón perdido, podrían ser evidencia de intervención genética. Los sumerios describían a los Anunnaki creando al hombre a partir del barro, mezclando su esencia con la de los humanos primitivos, metáfora religiosa o descripción primitiva de ingeniería genética. ¿Podrían estos conocimientos ser pistas de una intervención tecnológica mucho más profunda de lo que imaginamos? Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Textos antiguos nos hablan de encuentros con seres celestiales, viajes al cielo y tecnología que, interpretada desde una mirada moderna, parece ir mucho más allá del simbolismo religioso. Uno de los más impactantes es el libro de Enoch, un texto apócrifo que narra cómo un grupo de seres, llamados los Vigilantes, descendió del cielo para entregar conocimiento prohibido a la humanidad. Metalurgia, astronomía, cosmología e incluso magia. Estos seres tomaron esposas humanas, engendrando una raza de gigantes, conocidos como los Nephilim, cuya existencia alteró el equilibrio del mundo. En la Biblia, el profeta Elías no muere, sino que es arrebatado al cielo en un carro de fuego con caballos ardientes, una metáfora espiritual o la descripción antigua de una nave con fuego y humo que lo transporta fuera de este mundo. Fuera del ámbito religioso, existen también relatos fascinantes, como el del emperador chino Guangdi, quien según antiguos textos taoístas, ascendió al cielo en un dragón de fuego, después de haber sido instruido por seres celestiales. En otras culturas, como en las leyendas de los Dogon de Malí, se habla de seres venidos de un sistema estelar lejano, que trajeron conocimientos astronómicos imposibles para su tiempo. Estamos frente a mitos o a testimonios codificados de encuentros reales con inteligencias no humanas. ¿Y si todos estos relatos, separados por continentes y milenios, fueran fragmentos de un mismo rompecabezas antiguo? ¿Y si la coherencia entre estas historias no fuera casualidad, sino memoria? Pero antes de sacar conclusiones, es fundamental escuchar lo que dice la ciencia oficial sobre todas estas evidencias. La ciencia oficial ofrece explicaciones plausibles para muchos de estos misterios. Se han planteado hipótesis sólidas, basadas en lógica y en algunas evidencias indirectas. Rampas para las pirámides, observación desde colinas para las líneas de Nazca,
tocados rituales en vez de cascos espaciales en las pinturas antiguas. Sin embargo, es justo preguntarse, ¿cuántas de estas teorías han sido realmente probadas de forma concluyente? En muchos casos, se trata de modelos reconstruidos a partir de conjeturas, no de certezas arqueológicas absolutas. Por ejemplo, aunque se ha demostrado que es posible mover bloques de piedra con herramientas simples, no se ha replicado en condiciones reales la construcción de monumentos como Baalbek o Pumapunku, y tampoco se ha encontrado la famosa rampa de la Gran Pirámide, que debería haber sido tan monumental como la pirámide misma. Así que sí, la ciencia ofrece respuestas razonables, pero a veces también lo hace con un margen considerable de suposiciones. Lo importante es no rechazar ninguna posibilidad, ni aferrarse ciegamente a una sola explicación, porque al final, la historia humana aún tiene muchos capítulos no escritos. Pero aquí es donde surge un dilema importante, y muchas veces incómodo. El conocimiento científico, que debería estar guiado por la curiosidad y la constante revisión, a veces se comporta como un nuevo dogma. ¿Cuántas ideas han sido ridiculizadas, ignoradas o descartadas simplemente porque no encajan con lo que se supone sabemos? En lugar de investigar con mente abierta, muchas teorías alternativas se enfrentan al desprestigio inmediato, no por falta de mérito, sino porque desafían paradigmas establecidos. Lo irónico es que la ciencia se fundó sobre el cuestionamiento, el escepticismo y la revisión constante de lo conocido, pero a veces se convierte en un sistema cerrado. En muchos círculos académicos, lo que no puede explicarse con el conocimiento actual simplemente se descarta, y esto no siempre responde a la falta de evidencia, sino a la incomodidad de reescribir la historia. Porque aceptar que nuestros antepasados pudieran haber tenido contacto con algo o alguien más avanzado significaría tener que replantearnos toda nuestra narrativa como civilización. Y si parte de este rechazo nace del miedo, miedo a admitir que no lo sabemos todo, miedo a romper con siglos de enseñanza, o peor aún, miedo a lo que podríamos descubrir si nos atrevemos a mirar sin prejuicios. Con respecto a la evolución humana, los saltos evolutivos tienen explicaciones darwinianas. El desarrollo del cerebro humano fue gradual, no abrupto. Los fósiles del eslabón perdido siguen apareciendo, llenando vacíos en el registro fósil. La explicación científica es sólida, lógica y está respaldada por evidencias. Los investigadores señalan que la teoría de los alienígenas ancestrales subestima sistemáticamente la capacidad humana y sobreestima las dificultades técnicas del pasado. Pero incluso con estas explicaciones racionales, hay misterios que no terminan de encajar, anomalías que desafían nuestro entendimiento de la historia humana y que merecen ser examinadas sin prejuicios. Aquí es donde la historia oficial encuentra sus límites. Los llamados OPARTs, objetos fuera de su tiempo, son artefactos que no deberían existir según nuestro conocimiento de la evolución tecnológica. En 1936, en las afueras de Bagdad, se descubrió un extraño artefacto, una vasija de arcilla que contenía un cilindro de cobre y una barra de hierro. Los arqueólogos lo llamaron la batería de Bagdad, porque al llenarla con jugo de uva o vinagre, produce electricidad. 2000 años antes de que oficialmente descubriéramos la electricidad. Luego está el mapa de Piri Reis, creado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis. Este mapa muestra con una precisión asombrosa las costas de América del Sur y sorprendentemente la Antártida sin hielo. El problema es que la Antártida no se descubrió oficialmente hasta 1820 y el hielo que la cubre tiene millones de años. ¿Cómo pudo tener esta información? Piri Reis afirmó que usó mapas mucho más antiguos como fuente. ¿Mapas de quién? ¿De una civilización perdida que tenía conocimientos geográficos imposibles para su época? El mecanismo de Anticitera, descubierto en un naufragio griego, es una computadora analógica de 2000 años de antigüedad que predecía eclipses, movimientos planetarios con una precisión asombrosa. Luego está la estructura de Richat en Mauritania, conocida como el Ojo del Sahara, un conjunto de círculos concéntricos perfectos de 50 kilómetros de diámetro, que algunos investigadores proponen incluso como la ubicación real de la Atlántida descrita por Platón. Pero el misterio más desconcertante de todos
es Göbekli Tepe, en Turquía, un complejo de templos con pilares de 20 toneladas, tallados intrincadamente y construidos hace más de 12.000 años. Esto es 7.000 años antes de Stonehenge y 8.000 años antes de las pirámides. El problema, según la arqueología oficial, en esa época los humanos eran cazadores-recolectores, nómadas, no tenían agricultura, no tenían ciudades, no tenían la organización social necesaria para un proyecto de tal magnitud. Y si todo esto ya no fuese extraño, después de construir este complejo imposible, lo enterraron deliberadamente. ¿Por qué? ¿Qué querían ocultar? ¿Y si estas piezas sueltas apuntan a una historia humana mucho más antigua y compleja de lo que imaginamos? ¿Y si hubieran capítulos de nuestra historia que han sido borrados, olvidados o silenciados? Hasta el día de hoy, no existe una prueba concluyente de que hayamos sido visitados por seres de otros mundos en la antigüedad. Pero lo cierto es que tampoco existe una explicación completamente satisfactoria para muchos de los enigmas que rodean nuestro pasado. La ciencia convencional ofrece hipótesis sólidas para numerosos casos, pero cuando esas hipótesis se convierten en verdades inamovibles, el conocimiento deja de ser ciencia y se transforma en dogma. Göbekli Tepe, por ejemplo, sigue siendo uno de los mayores desafíos para la historia oficial, un complejo monumental de más de 12.000 años de antigüedad, construido, según la ciencia tradicional, por cazadores-recolectores que supuestamente no conocían la agricultura ni la arquitectura. ¿Cómo es posible que una civilización sin ciudades, ni metalurgia, ni escritura, haya levantado templos con bloques de 20 toneladas organizados con una precisión que aún hoy nos desconcierta? ¿Y cómo encaja esto con que la civilización comenzó con los sumerios, miles de años después? La ciencia acepta la datación, pero las explicaciones siguen siendo inciertas. Y aquí surge una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Quién decide lo que es historia? ¿Son los arqueólogos, los historiadores, los académicos que filtran lo que se publica, lo que se enseña y lo que se considera verdad? Quizás nuestros antepasados eran mucho más avanzados de lo que creemos, o quizás no estaban solos. Y si no lo estaban, ¿quiénes los guiaron o los observaron? Porque el misterio persiste, las preguntas siguen sin respuesta, y en un mundo que intenta explicarlo todo, tal vez el verdadero conocimiento esté en atreverse a dudar, a imaginar y a explorar sin miedo a lo inexplicable. ¿Y tú qué piensas? ¿Somos simplemente el producto de la evolución natural o hay algo más en nuestra historia? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estos temas, no puedes perderte esta lista de reproducción que te dejo por acá.